Una propuesta salvaje, parte 5. Mientras Lien y Tehuacán compartían un momento íntimo, Fermus interrumpió al golpear la puerta para informar sobre la situación de Lyndon y la familia Klein. Al entrar, Lien notó las heridas en el rostro de Fermus y descubrió que Tehuacán lo había golpeado después de enterarse de que el gran canciller había lastimado la muñeca de la princesa y de que Fermus no pudo intervenir a tiempo. Aunque Fermus asumió la culpa por lo ocurrido, Lien reprochó a Tehuacán por haber reaccionado de esa forma. Fermus también confesó haber entrado al estudio real sin autorización mientras investigaba asuntos relacionados con Nauk. Buscaba comprender mejor el funcionamiento del reino. Lien aceptó sus disculpas, aunque dejó claro que recibiría un castigo apropiado por haber ingresado sin permiso. Luego Fermus informó que Lyndon había sido encarcelado junto con Lafitte y que había provocado un escándalo en el calabozo. Sobre Lafitte, explicó que no parecía saber nada acerca de la supuesta evidencia mencionada por el canciller, lo que llevó a pensar que probablemente solo se trataba de una mentira para manipular a Lien. Sin embargo, Fermus mencionó que el hombre había hablado del Tratado de Liseberg. Lien explicó que dicho tratado de paz había sido formado durante el reinado anterior, luego de una gran sequía y una crisis financiera que empujaron a los nobles, liderados por la casa Klein, a desafiar la autoridad del rey. Como consecuencia, la corona terminó cediendo gran parte de su poder, otorgando privilegios importantes a la familia Klein. Entre ellos, la necesidad de un voto unánime del Gran Consejo para presentar cargos contra el canciller. La situación hizo que Fermus comprendiera el alcance del dominio de Klein sobre el reino, mientras Lien se culpaba internamente por su aparente debilidad. Tehuacán, al notar su tensión, intentó tranquilizarla, aunque sus palabras provocaron un incómodo malentendido antes de aclarar sus intenciones. Al descubrir posibles soluciones, Fermus sugirió eliminar a los nobles del consejo, pero Lien rechazó la idea al considerar que dividiría el reino. Entonces reveló que el templo tenía autoridad para anular decretos, aunque el Tratado de Liseberg había permitido a Klein controlar el nombramiento del sumo sacerdote, asegurando la lealtad del templo hacia su familia. La conversación derivó hacia el asesinato del cardenal Milode. Lien sospechaba que Klein había retrasado el nombramiento de un nuevo sumo sacerdote y ordenó el crimen para aplazar la boda. Tehuacán propuso posponer el juicio y concentrarse primero en resolver el problema del templo, sugiriendo encontrar al asesino y probar que el canciller había dado la orden. Fermus explicó que tenía una pista. Se había encontrado sangre en el lugar del asesinato, aunque el cuerpo del canciller no tenía heridas sangrantes, por lo que sospechaba que pertenecía al asesino. Creía que el culpable probablemente era alguien del templo con una herida reciente, pero verificarlo implicaba revisar físicamente a todos los sacerdotes y sacerdotisas, algo bastante delicado. Entonces Lien recordó haber visto el día anterior a un sacerdote menor sangrando, lo que llevó a Fermus a preguntarle de quién se trataba. Después de la conversación con Lien, Fermus partió hacia el templo con la intención de encontrar al sacerdote sospechoso antes de que fuera demasiado tarde. Antes de irse, conversó con Tehuacán sobre el estado de la princesa, preocupado por lo sucedido esa mañana y por los posibles riesgos de su embarazo. También comentó que Lien parecía más inocente de lo esperado para alguien de su edad, aunque Tehuacán reaccionó con evidente molestia cuando intentó profundizar sobre ella. En medio de la conversación, Tehuacán le dio una nueva orden. Debía localizar a un anciano que se encontraba cerca del templo y asegurarse de llegar antes que la nana enviada por Lien. Sospechaba que aquel hombre podía haberlo reconocido y no deseaba que Lien descubriera algo relacionado con su pasado. Aunque Fermus insistió la posibilidad de silenciarlo, Tehuacán decidió que por el momento solo debía mantenerlo oculto. Luego de separarse de Fermus, Tehuacán se dirigió a las celdas para interrogar personalmente a Lyndon.
Tras pedir a los guardias que los dejaran solos, comenzó a presionarlo para descubrir qué era aquello que Lien desconocía sobre el reino y por qué el canciller parecía tan decidido a mantenerlo oculto. Lyndon aseguró que la princesa ignoraba cómo su padre había conseguido el trono y el verdadero origen del Tratado de Lisberg, afirmando que la familia Klein había sido clave para consolidar el poder de la casa Arsac y que por ello Lien debía mostrarles gratitud. Teotihuacán, sin embargo, no quedó satisfecho con la explicación y continuó interrogándolo, considerando que aquello no justificaba las amenazas ni la obsesión del canciller por controlar a Lien. Lyndon intentó desacreditar a Lien y sugirió que Teotihuacán tenía otros intereses, insinuando que buscaba quedarse con el reino aprovechándose de la fragilidad de Nauk. También afirmó que la princesa estaba embarazada de otro hombre y que Teotihuacán planeaba apartarla para quedarse con el trono. Vaya, creía que eras más estúpido. Al escuchar esas acusaciones, Teotihuacán dejó claro que no creía en las palabras de Lyndon y dio por terminado el interrogatorio. Sin embargo, antes de irse, lo castigó brutalmente para recordarle las consecuencias de seguir difundiendo rumores. Le advirtió que el ejército teotihuacano solo levantaría sus armas por la princesa Lien y aseguró con firmeza que el hijo que ella esperaba era suyo, amenazando con castigar a cualquiera que dijera lo contrario. Mientras Lyndon permanecía herido en el suelo de la celda, Lafitte mostró preocupación por el estado de sus manos. Aunque su tío reaccionó con desprecio, convencido de que nadie se preocuparía por ayudarlo, internamente Lyndon lo consideró inútil. Decepcionado de que no hubiera logrado conquistar a la hija de Arsac para asegurar el poder de la familia Klein. Aún así, cuando Lafitte preguntó si aquello significaba el fin de su familia, Lyndon rechazó esa idea y aseguró que las demás grandes familias no permitirían semejante situación. Estaba convencido de que pronto se convocaría al Gran Consejo y de que nadie apoyaría a la princesa. Sin embargo, Lafitte señaló que Teotihuacán podía obligarlos a hacerlo, ya que muchos solo habían cooperado por temor a los Klein. Ante eso, Lyndon concluyó que el verdadero problema era Teotihuacán y que debían separarlo de Lien. Creía que no podrían enfrentarlo directamente, por lo que propuso sembrar dudas y desconfianza entre ambos para que se alejara por voluntad propia, incluso considerando métodos extremos como envenenar su comida. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Mientras tanto, en el palacio, Lien recibió a Alan y le ofreció formalmente el puesto vacante de consejero real, el cual aceptó de inmediato. Su primera tarea sería convocar al Gran Consejo, algo que no ocurría desde hacía 14 años. Lien le explicó que habría dos asuntos principales: la elección de un nuevo sumo sacerdote y el juicio contra Lyndon Klein por haber herido a un miembro de la familia real. Además, le concedió acceso al estudio real para comenzar a organizar los gastos y preparativos necesarios. Después de la reunión, Lien reflexionó sobre lo difícil que había sido encontrar aliados fuera de la influencia de los Klein y sobre la necesidad urgente de hallar un candidato adecuado para el puesto de sumo sacerdote. Como sabía poco del clero, pensó en dirigirse al templo para encontrar al sacerdote menor que había visto herido, imaginando que quizás Teotihuacán aún estaba allí. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que Teotihuacán había permanecido cerca. Él le explicó que no había ido al templo porque recordó un asunto pendiente en el calabozo. Cuando Lien preguntó qué había hecho con Lyndon, Teotihuacán admitió que había ido a devolverle el favor por haberla lastimado. Primero intentó torcerle la muñeca, pero terminó rompiéndola por accidente, y al darse cuenta de que había confundido la mano, también le rompió la otra. Aunque Lien reconoció que aquello podría traer problemas durante el juicio y ser utilizado por los ancianos en contra de la familia real, no lo reprendió. En cambio, se conmovió al darse cuenta de que alguien finalmente se había enfurecido y actuó en su defensa.
Desde que heredó la corona, había soportado sola las dificultades del reino, sin nadie en quien apoyarse. Ahora sentía que tenía a alguien dispuesto a protegerla y compartir sus cargas, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esa sensación despertó en ella un fuerte impulso de acercarse aún más a Teotihuacán. ¿Y quién no? Después de notar la expresión de Lien, Teotihuacán le confesó que no tenía demasiada experiencia entendiendo a las mujeres y que no siempre sabía interpretar sus señales. Aún así le preguntó si deseaba un beso. Lien, aunque avergonzada, terminó admitiendo que no se equivocaba. Antes de besarla, Teotihuacán le pidió que aclarara algo que había dicho antes sobre querer encontrarlo en el templo. Ella explicó que simplemente le habría gustado regresar junto a él al palacio en vez de volver sola. Teotihuacán insistió en saber si realmente deseaba tenerlo a su lado, y aunque Lien evitó decirlo con claridad, terminó aceptando sus sentimientos. Mientras compartían aquel momento, ella comenzó a sentirse cada vez más confundida por la intensidad de las emociones que despertaba en ella. Más tarde, ya en sus habitaciones, mientras Teotihuacán se bañaba y Lien se preparaba para dormir, ella comenzó a pensar en la confesión que quería hacerle. Había decidido contarle la verdad sobre el embarazo y admitir que había mentido para rechazar su propuesta. También quería expresarle que si algún día llegaba a tener un hijo, desearía que fuera de él. Sin embargo, la idea de revelar la verdad la llenaba de nervios y dudas sobre cómo reaccionaría, temiendo tanto que se alegrara como que se sintiera traicionado. Sus pensamientos también comenzaron a girar alrededor del pasado de Teotihuacán. Se preguntó si él había tenido otras relaciones antes, si ya había vivido experiencias románticas con otras mujeres y si ella solo estaba ocupando un lugar que alguien más había tenido antes. Mientras reflexionaba sobre sus propios sentimientos y reconocía que él era el primer hombre del que realmente se había enamorado, se sintió insegura al pensar en todo lo que desconocía sobre la vida que él había llevado antes de conocerla. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Era su nana, recién llegada del viaje. Aunque Lien la recibió con amabilidad, la mujer dejó claro que necesitaba hablar con ella en privado y que Teotihuacán no debía escuchar la conversación. Aquello despertó la curiosidad y preocupación de Lien, quien quedó intrigada por la urgencia y el secreto detrás de aquella conversación inesperada. Después de reunirse en privado con su nana, Lien escuchó el informe sobre el anciano que le había pedido investigar. La nana explicó que tras recorrer varios callejones finalmente lo encontró, pero presenció una escena extraña. El sacerdote menor que había visto herido estaba siendo brutalmente golpeado por el anciano, quien parecía fuera de sí. Aunque intentó intervenir, el sacerdote soportó los golpes sin defenderse. Cuando logró hablar con el anciano e intentó preguntarle sobre la persona que había mencionado antes, este comenzó a repetir frases confusas sobre el pecado de Nauk y aseguró que la hija de Arsak volvería a derramar sangre. Al no comprenderlo, la nana le pidió que escribiera el nombre de aquella persona y el anciano comenzó a garabatear algo en el suelo con su bastón. Sin embargo, antes de terminar, aparecieron hombres de Teotihuacán, liderados por Fermus, quien se llevaron al anciano con la excusa de interrogarlo sobre la desaparición del sacerdote menor. La nana sospechó de la situación, especialmente porque notó que Fermus había borrado únicamente la parte del suelo donde parecía haberse escrito un nombre. Esto hizo que Lien comenzara a sospechar que Teotihuacán podría estar ocultándole algo. Creo que es muy obvio que sí. Aunque la nana no logró descifrar el nombre, creyó haber visto las letras impresas, quizás O o una F. A partir de aquello, Lien le confesó algo importante. Recientemente había descubierto que hacía unos 20 años había existido un acuerdo de matrimonio entre ella y Teotihuacán. También le contó que él provenía de un pueblo que había sido masacrado y que el anciano había insinuado que Teotihuacán había regresado a Nauk buscando venganza.
Aunque él le aseguró haber dejado el pasado atrás y haber vuelto únicamente porque no soportaba perderla, Lien no podía evitar preguntarse si su propio padre había sido responsable de aquella tragedia. La nana rechazó de inmediato esa posibilidad, defendiendo el carácter noble y bondadoso del antiguo rey. También sugirió que tal vez las palabras del anciano no eran más que los delirios de alguien inestable, especialmente considerando el comportamiento violento que había mostrado contra el sacerdote. Sin embargo, Lien seguía creyendo que el hombre podía conocer algo importante del pasado. De regreso a su habitación, decidió que debía averiguar quién era realmente el anciano y encontrar al sacerdote menor, convencida de que ambos podían esconder respuestas sobre el pasado de Teotihuacán. Sin embargo, al volver, se encontró con él esperándola. Teotihuacán admitió que se había preocupado por su ausencia y le insinuó que deseaba volver a dormir a su lado. Aunque Lien seguía confusa por todo lo que había descubierto, reconoció internamente que no le desagradaba estar con él. Aún así, avergonzada y nerviosa, terminó expresándose torpemente al insinuar que ciertas cosas podían resultar incómodas para alguien sin experiencia, dejando escapar más de lo que quería decir. Teotihuacán, divertido por la situación, malinterpretó sus palabras y bromeó al respecto, aunque finalmente aclaró que solo deseaba dormir junto a ella porque su presencia le daba tranquilidad. Antes de retirarse, le deseó buenas noches. A la mañana siguiente, Lien despertó sintiéndose agotada, con frío y malestar. Al levantarse, descubrió sangre en las sábanas y comprendió que su periodo se había adelantado, algo que la alarmó porque aún faltaban algunos días. Ay, chica, es normal, a mí me pasa. Preocupada por limpiar antes de que alguien lo notara, intentó encargarse sola de la situación, pero Teotihuacán llegó a su habitación al notar que no se había levantado como de costumbre. Al verla pálida y con fiebre, insistió en averiguar qué ocurría. Aunque Lien intentó ocultarse y restarle importancia, Teotihuacán terminó descubriendo las sábanas manchadas de sangre. ¿Por qué me persigue la desgracia? Alarmado, asumió inmediatamente que algo podía estar mal con el supuesto embarazo y mandó a llamar a un médico sin escuchar protestas. Durante la revisión, el médico explicó que un leve sangrado al comienzo de un embarazo no siempre era extraño, aunque necesitaba saber cuánto tiempo llevaba de gestación. Sin saber qué responder y temiendo quedar expuesta, Lien improvisó una respuesta y aseguró llevar aproximadamente un mes embarazada. Aquello provocó comentarios sobre el posible momento de la concepción, aunque Teotihuacán dejó claro que lo importante era proteger al supuesto bebé. Tras examinarla, el médico concluyó que probablemente no se trataba de algo grave, ya que no había dolores intensos, pero recomendó reposo absoluto y permanecer en cama. También anunció que prepararía una medicina para ayudar a tranquilizar al bebé, lo que llevó a Teotihuacán a ordenar a Fermus que vigilara cuidadosamente tanto la preparación del remedio como cualquier conversación sospechosa del médico. Cuando finalmente quedaron solos, Lien agradeció la preocupación de Teotihuacán e intentó convencerlo de que ya estaba bien y podía retirarse. Sin embargo, él se negó, asegurando que se quedaría para cuidarla. Aquello hizo que Lien se sintiera aún más confundida, ya que él no había mostrado ni una sola duda sobre el embarazo, ni había cuestionado sus palabras, confiando plenamente en ella. Teotihuacán también le confesó que suponía que a ella le costaba hablar del bebé porque quizás temía que pensar en el verdadero padre pudiera afectarlo. Sin embargo, insistió en que para él el niño era suyo, tal como habían acordado, y que estaba dispuesto a aceptar esa realidad si eso le permitía acercarse a ella sin resentimientos ni rechazos. Ese es un verdadero hombre. Lien, aunque conmovida, seguía sin poder creer del todo en una actitud tan desinteresada y comenzó a cuestionarse si algo así realmente podía existir. Finalmente, al escuchar que Teotihuacán estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar su confianza, Lien decidió aprovechar la oportunidad
y le pidió algo concreto. Quería ver al anciano que Fermus se había llevado. Cuando Lien pidió ver al anciano, Tihuacán sospechó de inmediato que su petición no tenía relación con el supuesto embarazo. Sin embargo, ella justificó su interés diciendo que quería escuchar qué opinaban otros sobre el hombre que deseaba convertirse en el padre de su hijo. Aunque percibió que las dudas de Lien sobre sus verdaderas intenciones habían regresado, Tihuacán terminó aceptando su petición. Pese a las recomendaciones de reposo, Lien decidió dirigirse a su despacho para investigar por su cuenta. Mientras revisaba antiguos registros del archivo real, intentó encontrar información sobre Tihuacán, algún registro de su antiguo compromiso o datos sobre su familia. Recordó que la nana había mencionado que el nombre relacionado con el anciano parecía contener una F, pero no encontró coincidencias con familias nobles registradas de aquella época. Fue entonces cuando descubrió algo mucho más extraño. Varias páginas del archivo habían sido arrancadas cuidadosamente. Precisamente faltaban los registros correspondientes al periodo anterior a la corona del antiguo rey, entre 25 y 29 años atrás, justo la época que más necesitaba investigar. Convencida de que alguien había alterado el archivo para ocultar información, comenzó a sospechar de Fermus, recordando además su extraño comportamiento en ocasiones anteriores. Decidida a enfrentarlo, fue a buscarlo y lo interrogó sobre la desaparición de los documentos. Fermus negó cualquier implicación y explicó que no tendría motivos para robar archivos, ya que de necesitarlos simplemente los memorizaría. Para respaldar sus palabras, juró por el dios de la guerra de los tihuacanos, revelando además que dicha figura sagrada era en realidad el propio Tihuacán. Aquello sorprendió a Lien, ya que comprendió el peso que tenía ese juramento para alguien como Fermus. Aunque todavía desconfiaba, Lien decidió creerle. Fermus entonces se ofreció a ayudarle a encontrar al verdadero responsable de la alteración del archivo, aunque puso una condición. Debía regresar a descansar. Más que preocuparse por ella, admitió que temía a la reacción de Tihuacán si algo le ocurría bajo su vigilancia, por lo que insistió en escoltarla de vuelta a sus aposentos. Mientras tanto, Tihuacán fue a encontrarse con el anciano. Apenas lo vio, el hombre lo reconoció por un antiguo nombre, Fernand Gainus. Tihuacán confirmó que efectivamente lo había identificado y también reconoció al anciano como el antiguo sumo sacerdote Manau. Durante la conversación quedó claro que ambos compartían un pasado relacionado con los acontecimientos ocurridos hacía más de 20 años. El anciano, temeroso, incluso le pidió que lo matara, pero Tihuacán se negó. En cambio, le informó que Lien pronto iría a verlo y le ordenó contarle todo lo que supiera, aunque insistiendo en que había regresado para recuperar Nauk y no para destruirlo, algo que según él nadie parecía dispuesto a creer. También dejó claro que había ocultado su verdadera identidad precisamente porque sabía cómo reaccionaría la gente al conocerla. Sin embargo, antes de que se marchara, el anciano le rogó que no matara al hermano Clima, revelando que el sacerdote menor pertenecía en realidad a una familia importante y había sido utilizado durante años por los Klein para cometer actos oscuros. La mención provocó una fuerte reacción en Tihuacán, quien se marchó molesto, asegurando que manejaría la situación a su manera. Mientras investigaba la situación del sacerdote menor, Fermus recibió un informe de un guardia confirmando que Tihuacán había ido personalmente a ver al anciano encerrado y había hablado con él en privado. Aquello despertó sospechas en Fermus, quien comenzó a preguntarse qué asunto podía ser tan importante como para tratarlo a solas. Al mismo tiempo, supo que el sacerdote menor seguía sin ser localizado. Conocía demasiado bien las calles y lograba escapar constantemente de los intentos de captura. Fermus ordenó continuar la búsqueda con cautela, evitando el uso excesivo de violencia para no perjudicar la imagen de Tihuacán. Una vez solo, comenzó a reflexionar sobre la desaparición de los registros del archivo real.
Por el estado del daño, concluyó que los documentos habían sido alterados hacía tiempo y sospechó que alguien había querido ocultar información específica relacionada con el pasado de Tehuacán. Esto lo llevó a preguntarse si realmente había prometido ayudar a Lien en algo que quizás el propio Tehuacán deseaba mantener oculto. Mientras tanto, Lien permanecía en reposo en su habitación, sufriendo molestias físicas después de haber pasado todo el día en cama. Aunque la medicina parecía aliviar su malestar, la situación seguía preocupándola, especialmente porque el falso embarazo se estaba volviendo cada vez más difícil de sostener. La nana intentó tranquilizarla y le recordó que Tehuacán parecía realmente decidido a asumir el papel de padre, algo que hacía más complicado ocultarle la verdad. Lien reconoció que precisamente eso era lo que más miedo le daba. La calma se interrumpió cuando unos nobles ancianos solicitaron una audiencia. Aunque no se sentía bien, Lien decidió recibirlos en el salón del trono. Desde el inicio, la conversación se volvió tensa. Los hombres la despreciaron abiertamente, criticando tanto su relación con Tehuacán como su autoridad. Lien, lejos de intimidarse, respondió con firmeza y dejó claro que las reglas habían cambiado desde que los tehuacanos asumieron la protección oficial de la familia real. Los ancianos intentaron presionarla para abandonar el juicio contra Lyndon, alegando que según el Tratado de Lisberg, ella no tenía autoridad suficiente para acusar al canciller. Lien respondió que planeaba convocar al Gran Consejo para tratar el asunto, pero ellos amenazaron con negarse a participar. Entonces Lien utilizó la situación a su favor. Afirmó que si el consejo no se reunía, Lyndon simplemente permanecería encarcelado indefinidamente, ya que no habría forma legal de resolver el caso. ¡Eso, patrona! Aquella respuesta desconcertó a los ancianos, quienes rápidamente cambiaron de postura y aclararon que la decisión no podía tomarse sin consultar al propio canciller, ya que el tratado exigía unanimidad. Molesta por las limitaciones que imponía el acuerdo, Lien terminó autorizándolos a ver a Lyndon. En la prisión, Lyndon aprovechó la visita para reforzar su narrativa. Presentó sus manos destrozadas como prueba del abuso sufrido y aseguró que los tehuacanos planeaban destruir el reino, advirtiendo a los ancianos que ellos también serían víctimas si no intervenían. Antes de despedirlos, exigió que le consiguieran un médico competente. Más tarde, mientras regresaba agotada a sus aposentos, Lien se encontró con Tehuacán, quien se mostró preocupado al verla sola y le recordó que debía estar descansando. Cuando ella explicó que venía de atender a los ancianos, él simplemente le ofreció la mano y le informó que el anciano que tanto quería ver ya estaba esperando por ella. Tehuacán llevó a Lien hasta la sala donde se encontraba el anciano que tanto quería ver. Al observarlo, ella sintió cierto alivio al comprobar que no parecía haber sufrido heridas graves. Sin perder tiempo, comenzó a interrogarlo sobre las extrañas palabras que había pronunciado antes, exigiendo saber por qué llamaba pecadora a la hija de Arsak y qué crimen había cometido. El anciano respondió de forma ambigua, afirmando que Arsak había traído la sequía a la tierra y que muchas vidas se habían perdido por aquel pecado, sugiriendo que algún día el cielo castigaría a la sangre de la familia real. Sin embargo, Lien percibió contradicciones y lo acusó de mentir, insistiendo en que antes había insinuado que alguien buscaba venganza contra ella. Cuando comprendió que no obtendría respuestas claras, decidió ir al punto que más le interesaba, la verdadera identidad de Tehuacán. Presionado, el anciano reveló únicamente que Tehuacán era el segundo hijo de Genton. Aunque el dato era escaso, confirmó una pista importante. Luego, Lien le preguntó por qué había golpeado al hermano Clima, y el anciano confesó que lo hizo porque el sacerdote había visto el cuerpo del cardenal Milode cuando fue colocado en el ataúd. Aquello llevó a Lien a sospechar aún más que Clima estaba involucrado en el asesinato del cardenal y que trabajaba para los Klein.
Antes de retirarse, Lien le ofreció al anciano quedarse en el palacio o recibir ayuda, pero él respondió con resignación que solo esperaba la tumba, convencido de que su vida estaba cerca de terminar. Aún así, ella se despidió deseándole encontrar el lugar que buscaba. Mientras caminaba sola después de la conversación, Lien reflexionó sobre el nombre Genton. No aparecía en los registros ni parecía pertenecer a una familia importante de Nauk, lo que le hizo pensar que se trataba de un linaje olvidado y sin relevancia política. Sin embargo, el hecho de que el anciano todavía lo recordara le resultó extrañamente significativo. La verdad, las cosas como son. Fue entonces cuando Tihuacán apareció y la cubrió con un abrigo, confesando que la había observado desde una torre porque no consideraba seguro que estuviera sola en aquel lugar. Aunque Lien minimizó el peligro, él insistió en cuidarla, mostrando nuevamente esa actitud atenta que tanto la desconcertaba. Ella comentó que le preocupaba no haber podido hacer algo por el anciano, y Tihuacán le aseguró que Fermus se ocuparía de ello. Mientras paseaban juntos, Lien decidió preguntarle por el nombre que el anciano había mencionado. Tihuacán confirmó que Genton era el nombre que había llevado antes de abandonar Nauk, aunque explicó que tras irse dejó de tener importancia y que con el tiempo había sido conocido por distintos nombres. Incluso mencionó que durante un periodo lo llamaban Oscuro, algo que hizo sonreír a Lien al pensar que de algún modo encajaba con él. A medida que avanzaba la conversación, Lien quiso saber más sobre el familiar que había perdido. Tihuacán reveló que se trataba de su padre y que aunque no recordaba todos los detalles, jamás olvidó el emblema grabado en los guantes de quien lo asesinó: una hoja. Aquella descripción estremeció a Lien de inmediato. Reconoció el símbolo sin dificultad, porque pertenecía a la familia Klein. De pronto, comprendió la posible magnitud del resentimiento de Tihuacán. El enemigo de su prometido podía ser la misma familia que había dominado Nauk durante años y cuyo líder acababa de ser encarcelado. Tras descubrir que la familia Klein estaba relacionada con la muerte del padre de Tihuacán, Lien quedó confundida. No lograba entender cómo él podía hablar de abandonar la venganza tan fácilmente después de haber presenciado una pérdida tan dolorosa. Cuando expresó sus dudas, Tihuacán le confesó que precisamente por temor a esa reacción había ocultado la verdad durante tanto tiempo. Aún así, insistió en que el supuesto origen del bebé no cambiaría nada para él. Explicó que había llegado a quererla más de lo que deseaba vengarse, y que incluso estaba dispuesto a perdonar a Lafitte si eso era lo que ella deseaba. Señor, qué suerte tienen algunos. Ante la incredulidad de Liam, Tihuacán intentó explicarse mejor. Después de pasar años sin permanecer demasiado tiempo en ningún sitio y viviendo entre guerras, comprendió que lo que realmente anhelaba no era destrucción, sino un hogar. Le confesó que desde niño, cuando sufrió hambre, fiebre y miedo tras perderlo todo, imaginaba un lugar seguro al cual regresar. Para él, ese refugio siempre había sido Lien. Tómame a mí, a quien recordaba como su prometida, aunque ella no lo supiera. Más que una casa o un reino, deseaba un lugar cálido donde pudiera estar junto a ella, sin restricciones ni reproches. Por eso aseguró que renunciar a la venganza le parecía un precio pequeño, si a cambio podía conservarla a su lado. Lien siguió dudando y le preguntó qué haría si jamás llegaba a creerle. Tihuacán respondió que simplemente esperaría, incluso si debía acompañarla hasta la vejez. Bromeó diciendo que aunque envejeciera y se convirtiera en abuelita, seguiría sintiendo lo mismo por ella. Aunque la idea hizo protestar a Lien, sus palabras terminaron por conmoverla. Mientras se besaban, Lien reflexionó sobre todo lo ocurrido y sintió alivio al comprender que pese a haber dudado de él, pedirle que perdonara a sus enemigos y mentirle sobre el embarazo, Tihuacán nunca había mostrado desprecio ni resentimiento hacia ella. Al contrario,
seguía tratándola con la misma paciencia y afecto, algo que solo la hacía sentirse más feliz. Esa misma noche, Lien anunció a su nana que pensaba dormir con Teotihuacán de ahora en adelante. Su nana, sorprendida, quiso saber qué había cambiado tan de repente, y Lien le explicó la conversación que había tenido sobre el pasado y la venganza. Aunque la nana seguía siendo cautelosa y dudaba de las intenciones de Teotihuacán, debido a la enemistad con los Klein, reconoció que sus acciones parecían sinceras. Sin embargo, aprovechó el momento para recordarle algo importante. El supuesto embarazo ya no podía sostenerse ahora que Lien estaba atravesando su periodo. Le aconsejó que fuera honesta y le confesara la verdad a Teotihuacán, sugiriendo que aquella sería la mejor manera de comprobar sus verdaderas intenciones. Si realmente estaba dispuesto a dejar atrás la venganza por ella, probablemente recibiría con alivio la noticia de que no existía ningún hijo de por medio. Además, la nana le advirtió con cierta picardía que quizás no fuera prudente compartir cama con Teotihuacán durante esos días, dejando a Lien avergonzada por la insinuación. Lien insistió en que solo planeaban dormir juntos, ya que él mismo había dicho que tenerla cerca era suficiente. La reacción divertida de su nana solo consiguió dejarla aún más nerviosa. Cuando se quedó sola en la habitación de Teotihuacán, Lien empezó a inquietarse por detalles insignificantes, como la distancia entre las almohadas, sin poder dejar de pensar en las palabras de su nana. Cada pequeño sonido la ponía más nerviosa, especialmente cuando dejó de oír el agua del baño y comprendió que Teotihuacán estaba por salir. Al verlo acercarse, Lien se sintió alterada, mientras Teotihuacán, divertido por su reacción, admitió que verla así hacía difícil resistirse a la tentación. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia.